Bienvenidos estudiantes a este primer video del tema 1 de la asignatura Taller 1 de Electrónica. Vamos a estudiar, vamos a explicarles un poco pues acerca de los parámetros eléctricos básicos. Y son básicos porque son cosas que tenemos que tener claras, tenemos que tener muy claras, conocer, manejar, dominar los conceptos de corriente, voltaje, resistencia, potencia, entre otros. Entonces vamos a ver pues cómo podemos ilustrar, explicar estos elementos o estos parámetros básicos que debemos conocer. La electricidad es algo que nosotros es algo imprescindible hoy en día. No podemos imaginar un mundo sin electricidad hoy en día. Entonces, nosotros como futuros, ustedes en este caso, futuros ingenieros, pues deben conocer esto. Vamos a ver qué es la corriente eléctrica en primer lugar. El primer parámetro que debemos conocer. La corriente eléctrica la podemos mencionar como algo general, ¿no? Uno puede decir, mira, ahí en ese poste hay corriente, pero en realidad a nivel, digamos, un poco más detallado, un poco más técnico, la corriente son varios elementos, pues. Pero corriente como tal es el flujo de electrones. La corriente, este es el concepto básico fundamental de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se denota con la letra I mayúscula. Y es un flujo de cargas o electrones a través de un conductor, cuya unidad es el amperio. Se denota con la letra A mayúscula. Esto es sencillamente lo que es la corriente. Un flujo de electrones, ¿verdad? A través de un conductor, es decir, electrones o cargas eléctricas negativas moviéndose a través de un conductor o de un cable. Digo un conductor porque no necesariamente es un cable, puede ser el agua, es un conductor, aunque es un mal conductor, pero al fin y al cabo es un conductor. Y por allí puede fluir electrones también, tal como el agua se mueve a través de un tubo o a través de una manguera, así se mueven los electrones a través de un conductor. Pero este movimiento es provocado por una fuerza externa llamada voltaje. Es el segundo, digamos, parámetro que debemos conocer. Es muy importante porque justamente no existe flujo de electrones, es decir, no existe corriente si no hay un voltaje que provoque ese flujo, que provoque ese movimiento o esa avalancha de electrones a través del conductor. Y el voltaje no es otra cosa que la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Cuando nosotros tocamos un cable por accidente, ¿por qué sentimos corriente o electricidad? Bueno, sencillamente porque ahí hay una cantidad de electrones fluyendo a través de nuestro cuerpo. ¿Y qué provoca este movimiento? La diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. ¿Cuáles puntos? El cable que tocamos y nuestros pies que están a un nivel de potencial menor, pegados del piso o del suelo o cercanos a tierra. Entonces, esta diferencia de potencial produce el flujo de electrones. El tercer parámetro es la resistencia eléctrica. Es la dificultad que presenta un conductor para dejar pasar la corriente a través de él. Su unidad es el ohmio. No les dije que la unidad del voltaje es el voltio y que el voltaje lo podemos encontrar de tres formas, mejor dicho, con tres nombres distintos, incluso cuatro.
se le llama voltaje, se le llama diferencia de potencial o se le llama tensión también, tensión eléctrica. En algunos libros, sobre todo en los capítulos que tienen que ver con teoría electromagnética, se les llama FEM o fuerza electromotriz. Pero se refiere a lo mismo, pues, una diferencia de potencial entre dos puntos. Y los conductores no son ideales, es decir, el cable ideal o el conductor ideal existe solamente en la teoría. Es el cable con que nosotros dibujamos un circuito eléctrico en un papel. Esa línea representa un conductor ideal y es ideal porque no ofrece ningún tipo de resistencia al paso de la corriente. Pero en la realidad, en la práctica, no es así. Todo conductor, todo cable, tiene una resistencia intrínseca y ofrece una resistencia, valga la redundancia, al paso de electrones. Aquí lo podemos ver. Esto es una ilustración de una resistencia eléctrica. La mejor forma de entender cómo se comporta el voltaje, la corriente y la resistencia, o es decir, un circuito eléctrico, es viendo cómo se comporta el agua a través de tuberías. En este caso, nosotros podemos ver que una manguera abierta conectado a un grifo, existe de este lado una presión de agua mayor que de este lado. Hay una presión menor, por lo tanto el agua va a fluir naturalmente en este sentido que nos indica la flecha roja. Lo mismo pasa en un río. En un río hay una energía potencial mayor debido a la altura, en este caso una energía gravitatoria, debido a la altura en las cabeceras del río, en la parte alta, y bueno, el río va cuesta abajo, el agua fluye cuesta abajo por la diferencia de potencial, en este caso energía gravitatoria. Esto no pasa en un lago, porque un lago, como todos los puntos están a la misma altura, no hay flujo, sino que el agua está estancada. El agua está de alguna manera allí, hay una energía potencial equilibrada y no hay flujo de agua. Asimismo es la corriente eléctrica. Si no hay una diferencia de potencial suficiente para mover los electrones, ellos no se van a mover. Aquí podemos ver una ilustración que nos hace la comparación con un circuito hidráulico. ¿Ves? Digamos que la fuerza de la bomba representa el generador de tensión o la fuente o el generador de voltaje, y esto genera, pues, al haber una mayor presión aquí, genera un caudal de agua que representa el flujo, justamente el flujo de corriente o intensidad eléctrica, y esta corriente o esta agua en este caso mueve unas paletas y se transforma en energía mecánica. La resistencia podría estar representada por quizás el ancho de las canales en este caso, o digamos que pudiera haber aquí una gran cantidad de piedras que también ofrece resistencia al paso del agua. Entonces el circuito hidráulico nos permite, por analogía, entender que si hay una mayor presión de un lado que de otro debido a la altura, pues va a haber un caudal, y lógicamente el grosor de esta tubería nos representa la resistencia. Aquí vemos que la batería de 12 voltios tiene un polo positivo, uno negativo. Siempre está un polo a un mayor potencial que el otro, y por ende se produce la intensidad de corriente eléctrica que es consumida y que ocasiona que esta lámpara o esta bombilla incandescente se encienda. Es interesante porque aquí se está transformando energía eléctrica en energía lumínica y calórica. Los bombillos incandescentes que hemos usado por tantos años son los bombillos convencionales. La desventaja que ofrecen, aunque son muy económicos, pero la desventaja que ofrecen es que el 90% de energía se pierde en calor. Solamente el 10% de la energía eléctrica se aprovecha en luz.
y esa es una desventaja. Aunque ese calor se utiliza para otras cosas en algunos casos, pero en general aquí está lo mismo: una resistencia de carga, una fuente de tensión, y en este caso la resistencia transforma energía eléctrica en energía calórica. Veamos lo que es un circuito eléctrico. Es un conjunto de elementos que, unidos entre sí, permiten una circulación de electrones, es decir, una corriente eléctrica. Hablamos de circuito porque la corriente eléctrica va de un punto de partida, recorre un camino y vuelve a ese mismo punto de partida. En el caso de una batería, la corriente sale del polo positivo, recorre el circuito y regresa al polo negativo. Y es la misma corriente, la misma cantidad. Si de este polo salen 3.5 amperios, van a regresar 3.5 amperios al polo negativo. Esto es así. Ahora, los elementos de un circuito eléctrico básicamente son el generador, el receptor o la carga, también lo conocemos como carga, la línea o lo que es lo mismo, los conductores, y hay otros elementos que se utilizan, como lo es el interruptor y en algunos casos el fusible. Pero básicamente un circuito eléctrico se compone de generador o fuente, receptor o carga y conductor. Con esos tres elementos ya tenemos un circuito eléctrico. Estos componentes del circuito eléctrico lo podemos definir, bueno, como el generador o fuente. Es el elemento que produce e impulsa la energía eléctrica al circuito. Como ejemplo son las pilas, la batería, la misma red eléctrica, los tomacorrientes. Esos son generadores. Los conductores, es lo que comúnmente conocemos como cable, es el elemento que transporta los electrones y proporciona el camino por el cual van a circular. Son los hilos y los cables eléctricos. Los consumidores o cargas son operadores muy diversos que sirven para transformar la energía eléctrica recibida en otro tipo de energía. Las bombillas transforman la energía eléctrica en luminosa, los timbres en energía acústica, los motores en movimiento y así sucesivamente. Todo elemento, todo equipo que consuma corriente es un consumidor o es una carga. Se considera una carga dentro de un circuito eléctrico. Y los elementos de maniobra serían los pulsadores, interruptores o los conmutadores. También existen elementos de protección, que son los que protegen al circuito en caso de una sobrecarga. El más común y económico es el fusible, ¿verdad? Pero también existen otros. Hay interruptores diferenciales, el interruptor termomagnético, ese se conoce comúnmente como breaker, lo que conocemos como breaker. Y otros también que, bueno, no lo vamos a mencionar en este momento. Lo otro importante que debemos conocer es el conductor eléctrico. Son materiales que tienen muy baja resistencia al paso de la electricidad. Son capaces de conducir la electricidad cuando son sometidos a una diferencia de potencial eléctrico. Los mejores conductores eléctricos son metales como el cobre, el oro, el hierro y el aluminio y sus aleaciones. Nosotros vemos que el oro es el mejor conductor, pero el oro, por supuesto, es muy escaso, es muy costoso y no podemos tener oro en las líneas de transmisión. Imagínense que las guayas de los postes sean de oro. Si ya de cobre casi no tenemos porque se las han robado. Imagínense entonces. El hierro también es conductor. Pero fíjense algo, el cobre es preferible porque, aunque es un poco menor conductor que el oro, pero es muy maleable. Es muy maleable, es decir, es la capacidad que tiene el metal, la maleabilidad,
de ser de ser transformado en líneas muy delgadas, muy finitas, sin que se parta. Esa es una propiedad que tiene el cobre y por eso se utiliza mucho como conductor eléctrico. Pero hay muy diversos tipos de conductor. Veamos cómo las líneas de transmisión, según los pelos, bueno, tenemos alambres, cables, monoconductores, multiconductores. Ya en el próximo video vamos a hablar un poco de los tipos de corriente y de los equipos de medición, los instrumentos para medir los parámetros eléctricos y cómo se mide cada uno de ellos, cómo se mide la corriente, el voltaje y la resistencia. Bueno, nos vemos en el próximo video, en la segunda parte o la continuación de este.